Hace algunos meses, el que era entonces el primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev, declaró que si los Estados Unidos no se abrían y no daban a conocer la información en relación al fenómeno extraterrestre, lo haría Rusia. Tal parece que ahora eso está sucediendo. Recientemente, la cadena más importante de noticias de Rusia, Rusia RT, dio a conocer declaraciones de oficiales del más alto nivel de Rusia que hablan abiertamente de la presencia de los ovnis, que los consideran extraterrestres y que son extraordinarios. Aquí le presento el inicio de esta información con Carlos Rubio. En el mes de abril de 2013, varios medios de comunicación alrededor del mundo revelaron recientemente que un informe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, en la agenda del primer ministro Dmitry Medvedev, advirtiera al presidente Barack Obama que ha llegado el momento para que el mundo conozca la verdad sobre los extraterrestres. Y si Estados Unidos no quiere colaborar, el Kremlin lo hará por su propia cuenta. A partir de dicha advertencia, varios políticos y militares rusos ya han revelado información altamente clasificada sobre el fenómeno ovni extraterrestre. El mismo primer ministro Dmitry Medvedev afirmó en diciembre de 2012 a unos reporteros que los extraterrestres están entre nosotros. Al respecto de esta agenda de desclasificación, el exjefe de la Marina rusa, el almirante Vladimir Chernovin, reveló que durante el tiempo en que prestó sus servicios, en varias ocasiones fue testigo de encuentros con algunos objetos voladores no identificados, con forma de platillo, de cigarro y cilíndricos. También, el almirante subrayó que la antigua Armada Soviética observó y reunió un gran número de avistamientos de ovnis a lo largo de varias décadas en diversas regiones del mundo. Asimismo, el subcomandante en jefe, el almirante Nikolai Smirnov, se mostró de acuerdo con los casos descritos por Chernovin y con el hecho de que la mayoría de los encuentros se realizaron en el mar. Además, el exdirector adjunto de exploración de la Comisión Oceanográfica de la Academia de Ciencias de la ex Unión Soviética y científico, el capitán Vladimir Asasa, tuvo oportunidad de documentar una serie de reuniones semanales entre militares para discutir los avistamientos con ovnis y señaló que el 50% de los avistamientos están relacionados con los océanos y otro 15% con lagos. El doctor Asasa declaró al portal de noticias RT que en una ocasión un submarino nuclear que se encontraba en una misión de combate en el Océano Pacífico detectó a 6 objetos desconocidos. Ninguno de los técnicos del sonar lograron identificar la firma de los ecos, ni determinar qué objetos se reflejaban en sus instrumentos. Después que la tripulación fallara en sus maniobras para evadir a los objetos que lo perseguían, el capitán ordenó que salieran a la superficie, seguido de lo cual los objetos emergieron también y después se alejaron volando. El comandante retirado, Yuri Beketov, también mencionó que muchos eventos misteriosos suceden en la región del Triángulo de las Bermudas, donde los instrumentos fallan sin razón aparente o detectan fuertes interferencias. El exoficial naval considera que dichas anomalías pueden ser causadas intencionalmente por los ovnis. Beketov declaró que en muchas ocasiones los instrumentos hacen lecturas de objetos moviéndose a grandes velocidades. Han aparecido objetos viajando alrededor de 230 nudos, unos 400 kilómetros por hora, declaró Beketov. Alcanzar esas velocidades son un enorme reto aún en la superficie, pero debajo, donde la resistencia del agua es mayor, es aún peor. Parece que estos objetos desafían las leyes de la física. Hay solo una explicación. Las criaturas que los construyeron nos superan en desarrollo, concluyó el comandante. La investigación sobre las extraordinarias declaraciones de los oficiales militares rusos continuará en las siguientes emisiones de Tercer Milenio. Sin lugar a dudas, parte de una campaña por revelar la verdad sobre el fenómeno ovni extraterrestre de la actual administración en Moscú. Yo soy Carlos Rubio y esto, Tercer Milenio. Pero aquí le quiero presentar la entrevista con Paul Hellyer, quien fue secretario de la Defensa de Canadá y quien asegura que no solamente son reales los ovnis, sino que han estado a punto de iniciar conflictos bélicos entre las diferentes potencias. Vea usted esta declaración, considere la importancia que tiene, la relevancia y lo que significa. Le presento la información con Carlos Rubio. El exministro de la Defensa de Canadá, el honorable Paul Hellyer, quien durante décadas ha declarado abiertamente la existencia de inteligencias extraterrestres y de su presencia en la Tierra, concedió una entrevista a la televisión rusa el pasado 30 de diciembre,
donde reveló que en las últimas décadas se ha reportado un aumento en la presencia extraterrestre en la Tierra, debido a que los seres humanos inventaron la bomba nuclear. Hellier indicó que de hecho nos visitan hace miles de años, y uno de los casos más representativos fue en 1961, donde 50 ovnis en formación viajaron de Rusia hacia Europa, fenómeno que provocó una investigación oficial. And the Supreme Allied Commander was very concerned and about ready to press the panic button when they turned around and went back over the North Pole. So they decided to do an investigation, and they investigated for 3 years, and they decided that with absolute certainty that 4 different species at least, had been visiting this planet for thousands of years. El exministro de Defensa canadiense también aclaró que a las civilizaciones del cosmos les preocupa que volvamos a utilizar las armas nucleares, provocando con ello nuestra completa aniquilación. So that's we have a long history of UFOs, and of course there's been a lot more activity in the last few decades since we invented the atomic bomb, and they're very concerned about that and the fact that we might use it again. And because the whole cosmos is a unity, and it affects not just us, but other people in the cosmos, they're very much afraid that we might be stupid enough to start using atomic weapons again, and this would be very bad for us and for them as well. Asimismo, Hellier señaló que el cúmulo de documentos al que tuvo acceso cuando trabajó en el gobierno y los miles de testimonios recopilados alrededor de todo el mundo son evidencia indiscutible de la presencia extraterrestre en nuestro planeta. And so this information is not, you know, it is top secret in a way that the governments aren't talking about it. But if you listen to the whistleblowers and the people who have worked in the industry and who know what is going on, there is just a lot of information out there, and it doesn't take very long to get your hands on it. También afirmó que los últimos reportes que ha recibido confirman la existencia de alrededor de 80 especies extraterrestres, que algunas de ellas están entre nosotros e incluso que trabajan con algunos gobiernos. And I used to think there were, you know, between 2 and 12. And Apollo astronaut Edgar Mitchell, who came to Toronto a few years ago and had dinner with us, agreed there was somewhere between 2 and 12. But the latest reports that I've been getting from various sources are that there are about 80 different species. Las declaraciones del exministro de Defensa canadiense, el honorable Paul Hellier, coinciden con los testimonios que cada vez más políticos y militares en todo el mundo se atreven a revelar la realidad extraterrestre. Bueno, aquí continuamos con las declaraciones del honorable Paul Hellier, exsecretario de la Defensa de Canadá, que nos habla del origen de estos visitantes que llegan hasta nuestro mundo, que asegura tienen como norma no interferir con nuestro desarrollo. Extraordinarias declaraciones. Le presento la información con Carlos Rubio. El exministro de la Defensa canadiense, el honorable Paul Hellier, además de declarar ante cámaras de la agencia de noticias más importante de la Federación Rusa, Russia Today, el pasado 30 de diciembre, que según sus informes tenemos conocimiento de la existencia de más de 80 especies extraterrestres, afirmó que algunas de ellas colaboran con gobiernos terrestres y que han compartido con ellos diversos avances científicos y tecnológicos. And we have learned a lot of things from them. A lot of the things that we use today, we got from them, lead lights and microchips and Kevlar vests and all sorts of things that we got from their technology. El político canadiense con más de 50 años de experiencia, quien estuviera en contacto con documentos altamente clasificados al ocupar el cargo de ministro de la Defensa, subrayó que algunas especies extraterrestres vienen de galaxias distantes, pero recientes informes le confirmaron que algunos vienen de nuestro propio sistema solar. They come from various places. For a long while, I only knew about ones who came from different star systems. The Pleiades and Reta Reticula and several other star systems, but in the last few months I have met people
who have made me aware of that there are some in our star system, and that there are actually extraterrestrials who live on a planet called Andromeda, which is one of the moons of Saturn, and that there are others on Venus and some on Mars. El exmiembro del Parlamento canadiense indicó en la cadena de noticias rusa con mayor presencia internacional que las inteligencias extraterrestres forman una federación y que si su presencia en la Tierra no es tan notoria, se debe a las normas que dicha organización debe seguir. They may be interacting between themselves. I suspect that they are, because there is what is called a federation of these people, and they have rules. For example, one of the rules is that they don't interfere in our affairs unless they're invited to. And that's one of the reasons probably that we haven't seen more of them until very recently. No obstante, advirtió que si algunos gobiernos continúan derribando vehículos extraterrestres, podríamos iniciar un conflicto interestelar. Should we be creating a Star Wars force to defend ourselves from possible invasion or something like that? Well, I think it's a possibility, but it's a possibility especially if we shoot down every UFO that comes in our airspace without asking who they are or what they want. And right from the beginning we started scrambling planes and trying to shoot them down. Las afirmaciones del exministro de la Defensa canadiense, el honorable Paul Hellyer, en la agencia de noticias más importante de la Federación Rusa, es parte del proceso para revelar la realidad extraterrestre iniciado en el Kremlin. Yo soy Carlos Rubio y esto, Tercer Milenio. En 1963, Paul Vila tuvo un encuentro con un objeto volador no identificado en el estado de Nuevo México. Las imágenes que presentó eran las mejores que se habían conseguido hasta ese momento de una de las llamadas naves extraterrestres. Incluso sería hasta que apareció Billy Mayer en el 75 que tuvimos imágenes de una calidad similar. Aquí le presento la información de este caso clásico con Sergio García. Albuquerque, Nuevo México, 1963. Mientras realizaba un recorrido con su camioneta por Albuquerque, el veterano de la Segunda Guerra Mundial, Apolinar Alberto Vila, mejor conocido como Paul, logra retratar a través de su cámara lo que parece ser un objeto volador no identificado con forma de platillo. Las imágenes captadas mostraban una extraordinaria definición debido al tipo de cámara y película de 120 milímetros que utilizó. Es así como inicia una serie de fotografías que asombrarían al mundo entero por el mensaje que traía consigo. Durante mucho tiempo, diversos escépticos del fenómeno OVNI afirmaron que las evidencias de Paul eran falsas, refutando toda probabilidad lógica en torno a ese tema dentro de la comunidad de investigación OVNI, llegando hasta el punto de recibir visitas en su casa de los llamados hombres de negro. Por algunos años, Paul Vila guardó silencio debido al acoso que sufría y se alejó de toda entrevista, dejando un archivo con más de 50 fotografías de objetos voladores no identificados, mismas que aparecieron en el diario internacional OVNI, publicado por Gabriel Green en 1965. En aquel entonces, un coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Wendell Stevens, se encargó de recopilar la mayoría de las imágenes, asombrado de la calidad con la cual habían sido captadas. Es así como el coronel Stevens busca a Paul Vila con el fin de dar a conocer su caso al mundo entero. Durante el encuentro con el coronel, Paul Vila decide contar por primera vez su historia y publica en lo que sería el libro La vida secreta de Paul Vila. Un texto con fotografías a color de naves espaciales nunca antes presentadas y que sirvieron como prueba de la existencia de una raza de seres provenientes de las estrellas. Además, en la publicación, Paul va más allá de las evidencias fotográficas. Relata cómo es que inicia una serie de mensajes telepáticos con seres provenientes de un conjunto de estrellas llamado Coma Berenices, quienes visitan el planeta con la misión amistosa de ayudar a la gente de la Tierra. Paul Vila comenzó a tener encuentros cara a cara con los ocupantes de las naves.
Durante sus diversos contactos, se reconoce que la galaxia a la que pertenece la Tierra es solo un grano de arena en una playa enorme, en comparación con el número insondable de cuerpos habitados por otros seres existentes en todo el universo. Muchas de las naves retratadas por Paul, así como otros más, están en constante actividad en nuestro planeta. Paul Vila no busca intereses personales sobre el tema. Tampoco está interesado en la fama. Sus fotografías son bastante claras. Paul Vila no buscaba el fenómeno encontró a Paul Vila. No solamente son videos, también se producen fotografías extraordinarias. Aquí le voy a presentar 3 casos, uno ocurrido en los Estados Unidos, otro ocurrido en Rusia y el tercero ocurrido en Irak, donde se ven imágenes extraordinarias muy similares, fotografías de ovnis, de naves, claramente naves. Aquí le presento la información con Carlos Clemente. Le presentaremos 4 casos en fotografía en donde se puede ver a objetos de similares características, tomados en Rusia, California, Bagdad y Costa Rica. Tomas fijas en donde se ve con claridad y muy cerca de los testigos a lo que parece ser un plato volador. En la localidad de Abasa, en la República de Cacasia, 2 colegialas observaron a este ovni muy cerca de donde se encontraban. Sonia Kudryavtseva inmediatamente tomó su celular y comenzó a registrar en fotografía lo que estaba viendo. En estas se ve claramente lo que parece ser un disco con un orificio en el centro de su estructura. Observe la forma del ovni. Ahora lo vamos a comparar con las imágenes obtenidas en Santee, California, el 7 de mayo del 2013, por la señora Ellen Henry, quien captó por medio de su cámara de fotografías a este ovni en forma de disco de apariencia metálica. Este se encuentra muy cerca del granero en donde se realizaron las fotografías. Al parecer no fue visto por la señora, pero si observamos con detenimiento las imágenes, podremos darnos cuenta de que es similar a las fotografías obtenidas en Rusia. Analicemos cada una de estas. En Rusia se puede ver al ovni también a una baja altitud. Su forma es similar en esta comparación al ovni de Santee en California. Observen la comparación, presentan las mismas características. También es importante resaltar el hecho de que en los 2 casos el ovni se encontraba realmente muy cerca de los testigos. Ahora podemos comparar las imágenes también con el ovni que fue captado en mayo del 2006 por un soldado norteamericano al sureste de Bagdad, en un sitio conocido como la Ruta Jackson. Al parecer tampoco se percató el soldado de la presencia del ovni, pero si observamos cerca de las calderas al fondo, se aprecia con gran claridad un disco de apariencia metálica. Este presenta también la misma forma que las imágenes de California y Rusia, respectivamente. Observe. Al comparar las 3 imágenes se logra ver que guardan cierta similitud los 3 casos. Por último, una imagen más. En esta ocasión nos remitimos a un documento fotográfico obtenido por una aeronave del Instituto Geográfico de Costa Rica, el año 1979, en donde se captó sobre la laguna de Cote a un ovni con forma de plato de apariencia metálica. La fotografía fue hecha de arriba hacia abajo y se ve con claridad al ovni. Si observamos también, guarda cierta similitud con el captado en Rusia en Abasa y con los demás casos que le acabamos de mostrar. Imágenes intrigantes de un tipo de tecnología que parece estar visitando nuestro mundo desde hace tiempo. A finales del 2013, en Baja California Norte, México, ocurrió un avistamiento ovni extraordinario. Observe con toda atención. Se trata de uno de los objetos más extraños que hemos encontrado en esta investigación. Un ovni de energía, con una forma misteriosa,
de hecho nunca antes observada. El objeto sobrevuela lentamente en una trayectoria controlada a baja altura. El extraordinario avistamiento fue comentado por el investigador Santiago Iturria en el programa de Jaime Maussan, Contacto, los domingos en www.tercermilenio.tv. Escuche parte de esta emisión. Y lo encuentro un video muy interesante, como de un objeto en forma insólita. Sí, realmente te plantea diferentes interpretaciones. Como te decía, es una forma, pues digamos, insólita. En primera instancia se ve un objeto alargado en forma vertical, es correcto. Observe con cuidado. De manera sorprendente, el objeto permanece suspendido en forma vertical, emitiendo energía que pareciera ir más allá de su estructura principal. No tiene nada que ver con ninguna aeronave de la Tierra. Este ovni tiene características especiales. Se va a apreciar otra característica adicional que a mí, la mera verdad, me sorprendió. Pues yo no sé de qué se trate, nunca había visto esta forma, pero mira, ahí lo va a acercar más. Y del lado derecho se ve precisamente como un apéndice o un aditamento, no sé, en color morado. Pero lo que te quiero decir es que es un verdadero objeto volador no identificado y no creo que sea terrestre, hermano. Esto es para guardarlo en el archivo porque algún día de esto se va a volver a presentar. Efectivamente, se trata de un verdadero objeto volador no identificado. Una clase de ovni con características diferentes, que nunca antes se había registrado en video de esta manera y a tan poca distancia. Una evidencia muy importante en la investigación del fenómeno ovni extraterrestre, para intentar comprender cómo es que un objeto así se mantiene suspendido, de qué clase de tecnología se trata, de dónde viene y a qué viene. Un objeto que desafía las explicaciones convencionales y que seguramente se presentará otra vez. Y aquí le tendremos toda la información. ...22 de diciembre del 2013... el Skywatcher Carlos Hernández Mesa logró obtener nuevas imágenes del llamado ovni multicolor, pero en esta ocasión de unos tonos azules índigo. Ya al hacer el acercamiento en la grabación se ve cómo cambia de su tonalidad, ¿no? O sea, se ve como un azul verdoso, se ve así como rojito, una cúpula roja. Ese objeto lo he venido grabando desde hace más de un año, porque fue el año pasado cuando lo comencé a grabar. Pero ahora últimamente es cuando más manifestaciones se han dado de ese objeto. De nueva cuenta, este avezado observador logró videograbar desde Ciudad Nezahualcóyotl a este objeto cuya forma ya habíamos estado presentando. Recuerda las imágenes del ovni de cúpula de color morado, mientras que su estructura inferior presentaba un color verde. Ahora, Carlos Hernández lo capta sobre la zona del aeropuerto, pero los tonos se ven de un color azul intenso. Su forma sigue siendo la misma. Bueno, a simple vista se veía azul, un color azulito, como que se camuflajeaba con el cielo porque estaba limpio el cielo. Para mí que sí es el mismo objeto de siempre, el que parece multicolor. Yo digo que sí es el mismo y sí, pues es ese día que lo estaba grabando hice como 4 o 5 tomas y pues sí, a la hora de estarlo checando se ve impresionante. El observador del cielo logró captarlo con claridad y en algunos momentos se ve perfectamente su forma. ¿Ya se dio cuenta? Es el mismo patrón al ovni captado por Daniel Sánchez en agosto del 2010, también en la zona del aeropuerto. Curiosamente, Carlos Mesa en diversas ocasiones ha logrado videograbarlo en la zona de Ciudad Nezahualcóyotl, que es donde él vive, pero en cada toma presentaba las mismas tonalidades. Con todo este tiempo que llevo de avistamientos, pues yo estoy seguro que sí es un ovni. No hay duda. Yo digo que sí es un ovni.
Al menos en 7 ocasiones ha sido posible encontrar en otras videograbaciones el mismo patrón. La señora Odette Silva también lo ha captado hacia la zona norte. Y al comparar las imágenes podemos ver que es el mismo patrón. En esta nueva videograbación se puede ver claramente la forma de este. Para el Skywatcher no queda duda de lo que se trató y ahora se presentó de un color diferente, pero el mismo tipo de ovni. Similar al captado en Campo Grande, Brasil, por el sargento Bandir, en esta provincia del Brasil, ubicada en la región central de Mato Grosso do Sul, a 1.134 kilómetros de Brasilia, la capital. El ovni presenta las mismas características. Observe. El ovni multicolor continúa manifestándose de manera importante sobre la Ciudad de México y otras partes también de nuestro mundo. En México, así como en algunos países de Latinoamérica y el mundo, son cada vez más comunes las iniciativas que protegen a los animales ante cualquier abuso. Querétaro se ha convertido en el primer estado en aprobar una legislación que prohíbe la utilización de animales en circos. En una entrevista exclusiva para Tercer Milenio, el diputado Jairo Marina Alcocer, presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable de la 57ª Legislatura, nos comenta sobre la importancia de la reforma a la Ley de Protección Animal en Querétaro. Esto se basa en un principio primero particular, que es la relación entre animales y humanos. Estos comparten la tierra con nosotros, por lo tanto conviven también como elementos de nuestra sociedad. En el mismo sentido, descubrimos en algunos espectáculos circenses, en algunas compañías que se presentan a lo largo del estado, algunas faltas de condiciones adecuadas de vida, de esparcimiento y de desarrollo para los animales. Vemos que son sometidos a un estado de estrés, incluso ya dentro de la actividad y en la movilidad del mismo, y también conocemos que el sufrimiento que llevan para aprender las diferentes actividades que se desarrollan en el circo, pues no son las adecuadas. Y bueno, sabemos que hay interés del estado de Puebla y algunos otros estados por caminar a una visión en el mismo sentido. Obviamente también en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ya en comisiones pasó una iniciativa que va en el mismo sentido, en la prohibición de utilización de animales, y que eventualmente será subida a sesión de pleno. Estamos seguros que pasará de manera afirmativa. Hay diferentes regiones a lo largo del mundo, en diferentes países donde ya se prohíbe una práctica de esta manera, generalmente en países de primer mundo y de gran desarrollo. Por lo tanto, creo que aquí Querétaro suma a México actitudes de vanguardia. En la República Mexicana podemos encontrar varias instituciones y organizaciones no gubernamentales cuya labor principal es luchar por el respeto y cumplimiento de las leyes que protegen a los animales, con el fin de eliminar de raíz el maltrato animal y evitar la extinción de las especies. Desde inicios del año 2013, el maltrato contra los animales se castiga con penas de cárcel hasta por 4 años. A nivel internacional existe la WSPA, que es la Sociedad Mundial para la Protección Animal, la cual hace frente a la crueldad hacia los animales alrededor del mundo. Cuenta con oficinas en más de 10 países alrededor del globo, incluyendo México. También hay evidencias de que en la antigüedad existieron leyes que abogaban por los derechos de los animales. En la Biblia, algunas traducciones dan a entender que la hierba verde era solamente para alimentar a todo ser vivo. La ley de Dios prescribía que se diera un trato humanitario tanto al asno como a los demás animales domésticos, y no había necesidad de sacrificar seres vivos para la alimentación. En la antigua Roma, en el Corpus Iuris Civilis, se encuentra la consideración de los intereses de los animales, el cual declara: el derecho natural es aquello que es dado a cada ser vivo y que no es propio del ser humano. Por la equivalencia moral de animales y seres humanos, unos reyes de aquella época construyeron hospitales para animales enfermos. En el Islam, el profeta Mahoma prohibió y castigaba la crueldad hacia los animales. Únicamente se permitía su sacrificio para cuestiones alimenticias. Desde el siglo III a.C. se proclamó un vegetarianismo amplio, refiriéndose al principio de Ahimsa, el cual promovía la no agresividad. Si realmente queremos combatir la violencia que vivimos en nuestra sociedad, una parte de nuestra lucha debe consistir en erradicar el abuso y maltrato a otros seres vivos que comparten con nosotros este planeta. El almirante subrayó que la antigua Armada soviética
observó y reunió un gran número de avistamientos de ovnis a lo largo de varias décadas en diversas regiones del mundo. Asimismo, el subcomandante en jefe, el almirante Nikolai Smirnov, se mostró de acuerdo con los casos descritos por Chernavín y con el hecho de que la mayoría de los encuentros se realizaron en el mar. Además, el exdirector adjunto de exploración de la Comisión Oceanográfica de la Academia de Ciencias de la ex Unión Soviética y científico, el capitán Vladimir Asasa, tuvo oportunidad de documentar una serie de reuniones semanales entre militares para discutir los avistamientos con ovnis y señaló que el 50% de los avistamientos están relacionados con los océanos y otro 15% con lagos. El doctor Asasa declaró al portal de noticias RT que en una ocasión un submarino nuclear que se encontraba en una misión de combate en el Océano Pacífico detectó a 6 objetos desconocidos. Ninguno de los técnicos del sonar lograron identificar la firma de los ecos, ni determinar qué objetos se reflejaban en sus instrumentos. Después que la tripulación fallara en sus maniobras para evadir a los objetos que lo perseguían, el capitán ordenó que salieran a la superficie, seguido de lo cual los objetos emergieron también y después se alejaron volando. El comandante retirado, Yuri Beketov, también mencionó que muchos eventos misteriosos suceden en la región del Triángulo de las Bermudas, donde los instrumentos fallan sin razón aparente o detectan fuertes interferencias. El exoficial naval considera que dichas anomalías pueden ser causadas intencionalmente por los ovnis. Beketov declaró que en muchas ocasiones los instrumentos hacen lecturas de objetos moviéndose. Hellier indicó que de hecho nos visitan hace miles de años, y uno de los casos más representativos fue en 1961, donde 50 ovnis en formación viajaron de Rusia hacia Europa, fenómeno que provocó una investigación oficial. And the Supreme Allied Commander was very concerned and about ready to press the panic button when they turned around and went back over the North Pole. So they decided to do an investigation, and they investigated for 3 years, and they decided that with absolute certainty that 4 different species, at least, had been visiting this planet for thousands of years. El exministro de Defensa canadiense también aclaró que a las civilizaciones del cosmos les preocupa que volvamos a utilizar las armas nucleares, provocando con ello nuestra completa aniquilación. So that's we have a long history of UFOs, and of course there's been a lot more activity in the last few decades since we invented the atomic bomb, and they're very concerned about that and the fact that we might use it again. And because the whole cosmos is a unity, and it affects not just us but other people in the cosmos, they're very much afraid that we might be stupid enough to start using atomic weapons again, and this would be very bad for us and for them as well. Asimismo, Hellier señaló que el cúmulo de documentos al que tuvo acceso cuando trabajó en el gobierno y los miles de testimonios recopilados alrededor de todo el mundo son evidencia indiscutible de la presencia extraterrestre en nuestro planeta. And so this information is not, you know, it is top secret in a way that the governments aren't talking about it. But if you listen to the whistleblowers and the people who have worked in the industry and who know what is going on, there is just a lot of information out there, and it doesn't take very long to get your hands on it. También afirmó que los últimos reportes que ha recibido confirman la existencia de alrededor de 80 especies extraterrestres, que algunas de ellas están entre nosotros e incluso que trabajan con algunos gobiernos. And I used to think there were, you know, between 2 and 12. And Apollo astronaut Edgar Mitchell, who came to Toronto a few years ago and had dinner with us, agreed there was somewhere between 2 and 12. But the latest reports that I've been getting from various sources are that there are about 80 different species. Las declaraciones del exministro de Defensa canadiense, el honorable Paul Hellier, coinciden con los testimonios que cada vez más políticos y militares en todo el mundo se atreven a revelar la realidad extraterrestre. Bueno, aquí continuamos con las declaraciones del honorable Paul Hellier, exsecretario de la Defensa de Canadá, que nos habla del origen de estos visitantes que llegan hasta nuestro mundo, que asegura tienen como norma no interferir con nuestro desarrollo. Extraordinarias declaraciones. Le presento la información con Carlos Rubio.
El exministro de la Defensa canadiense, el honorable Paul Hellyer, a grandes velocidades. Han aparecido objetos viajando alrededor de 230 nudos, unos 400 kilómetros por hora, declaró Beketov. Alcanzar esas velocidades son un enorme reto aún en la superficie, pero debajo, donde la resistencia del agua es mayor, es aún peor. Parece que estos objetos desafían las leyes de la física. Hay solo una explicación. Las criaturas que los construyeron nos superan en desarrollo, concluyó el comandante. La investigación sobre las extraordinarias declaraciones de los oficiales militares rusos continuará en las siguientes emisiones de Tercer Milenio. Sin lugar a dudas, parte de una campaña por revelar la verdad sobre el fenómeno ovni extraterrestre de la actual administración en Moscú. Yo soy Carlos Rubio y esto, Tercer Milenio. Pero aquí le quiero presentar la entrevista con Paul Hellyer, quien fue secretario de la Defensa de Canadá y quien asegura que no solamente son reales los ovnis, sino que han estado a punto de iniciar conflictos bélicos entre las diferentes potencias. Vea usted esta declaración, considere la importancia que tiene, la relevancia y lo que significa. Le presento la información con Carlos Rubio. El exministro de la Defensa de Canadá, el honorable Paul Hellyer, quien durante décadas ha declarado abiertamente la existencia de inteligencias extraterrestres y de su presencia en la Tierra, concedió una entrevista a la televisión rusa el pasado 30 de diciembre, donde reveló que en las últimas décadas se ha reportado un aumento en la presencia extraterrestre en la Tierra, debido a que los seres humanos inventaron la bomba nuclear. Hace algunos meses, el que era entonces el primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev, declaró que si los Estados Unidos no se abrían y no daban a conocer la información en relación al fenómeno extraterrestre, lo haría Rusia. Tal parece que ahora eso está sucediendo. Recientemente, la cadena más importante de noticias de Rusia, Rusia RT, dio a conocer declaraciones de oficiales del más alto nivel de Rusia que hablan abiertamente de la presencia de los ovnis, que los consideran extraterrestres y que son extraordinarios. Aquí le presento el inicio de esta información con Carlos Rubio. En el mes de abril de 2013, varios medios de comunicación alrededor del mundo revelaron recientemente que un informe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, en la agenda del primer ministro Dmitry Medvedev, advirtiera al presidente Barack Obama que ha llegado el momento para que el mundo conozca la verdad sobre los extraterrestres. Y si Estados Unidos no quiere colaborar, el Kremlin lo hará por su propia cuenta. A partir de dicha advertencia, varios políticos y militares rusos ya han revelado información altamente clasificada sobre el fenómeno ovni extraterrestre. El mismo primer ministro Dmitry Medvedev afirmó en diciembre de 2012 a unos reporteros que los extraterrestres están entre nosotros. Al respecto de esta agenda de desclasificación, el exjefe de la Marina rusa, el almirante Vladimir Chernovin, reveló que durante el tiempo en que prestó sus servicios, en varias ocasiones fue testigo de encuentros con algunos objetos voladores no identificados, con forma de platillo, de cigarro y cilíndricos. También